Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Si lo tiene, vamos a leerlo juntos a una sola voz. Romanos 8, versículos 35 al 39 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo en que podemos decirte que recibas tú toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú eres la razón de esta reunión, aquí en este lugar, pero también en cada casa. Creemos que tú hablaste a nuestros padres en otros tiempos a través de los profetas, pero ahora nos has hablado a través de tu Hijo Jesucristo en la Escritura. Hoy venimos, Señor, a pedir que una vez más hables a tu iglesia a través de la palabra, trayendo paz, trayendo ánimo, trayendo un reto para pensar y actuar conforme a tu evangelio, trayendo, Señor, la esperanza de vivir bajo tu voluntad. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra inmerecido, y también gracias por la atención que mis hermanos pondrán ahí en su casa y aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Dicen que Dios es incomprensible, y la verdad que sí. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, a veces en las casas, en los templos o locales como este, y de pronto nos invitan a que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando era un adolescente, a veces nos causaba un poco de gracia a otros adolescentes y a mí, escuchar a las hermanas, sobre todo las hermanas mayores, ancianitas, que decían de manera corrida, hasta parecía ya algo que habían ensayado, o algún texto muy repetitivo, decían: le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Y como que nos volteábamos a ver, como que siempre dice lo mismo, ¿no? Pero por la casa, por el alimento, etcétera. Y pareciera como que en ocasiones esto es tan repetitivo que pudiera ser ensayado o pudiera ser simplemente una frase elaborada que se dice sin el trasfondo o sin sentirlo realmente. Pero el hecho de tener casa, el hecho de tener alimento, de tener salud, de tener vida, realmente es un motivo de agradecimiento. Porque nosotros quizá no nos damos cuenta de todas las necesidades que otra gente experimenta, que otra gente vive. Como ustedes saben, tenemos, mi esposa y yo, un ministerio de ir cada año a Cuba a servir
con un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y de lo que le ha dado a usted, que nos apoyan. Gracias porque nos apoyan en cada viaje. El año pasado, 2020, no pudimos ir, pues ustedes saben por qué. Pero hace como 10 años llevé a mis hijas a Cuba, y entonces para que vieran cómo vivía la gente allá, y yo pensé que eso iba a traer a su corazón un cambio. Y entonces una ocasión le digo a mis hijas: ven cómo Dios nos tiene muy bendecidos a nosotros y cómo la gente sufre. Y yo esperaba su respuesta como que sí, vamos a valorar más las cosas, y entonces su respuesta fue: qué bueno que no somos cubanos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de darnos cuenta de cuán bendecidos estamos y de cómo Dios nos ha traído hasta aquí por su amor y su misericordia. Pero el asunto es que damos por hecho que lo merecemos, que merecemos tener casa, que merecemos tener alimento, que merecemos tener calzado, vestido, no sé, coche, que deben estar ahí las cosas porque somos hijos de Dios, y que porque somos hijos de Dios tenemos que tener estas cosas, puesto que es su obligación dárnoslas. Y aunque pensamos que viviremos para siempre y que siempre debemos tener todo lo necesario, no es así. Realmente no es así. Recuerdo yo la gran persecución que se vivió hace algunas décadas atrás de cómo el comunismo persiguió a la iglesia, y en Rusia, detrás de la cortina de hierro del régimen comunista, que ustedes seguramente han conocido o leído en algunos libros de historia, hubo una persecución radical y tremenda contra la iglesia. Hay un misionero que ahora es evangelista, predicador, pastor, yo no sé, que se llama Josué Irión, que él durante los años 80 estuvo yendo a llevar Biblias de contrabando a la ex Unión Soviética, a lo que es ahora Rusia, y las metía ilegalmente porque estaban prohibidas. Hubo un momento en que aunque el país no lo autorizaba, la KGB o la Policía Secreta de Rusia empezó a asesinar a cristianos, aun cuando el gobierno no lo permitía, pero ya en el ámbito de la persecución, pues hacían lo que querían. Y Josué Irión cuenta el testimonio de que llegó la policía rusa contra el cristianismo, la KGB, a un pueblo cerca del norte de Moscú, y era un pueblo pequeño de quizás 100 habitantes, una comunidad que vivía ahí en el frío de Rusia. Y entonces llega esta policía, y ahí hay una comunidad cristiana, la mayoría eran cristianos de hecho, y dice Josué Irión que llega la policía, sacaron al pastor con su esposa, sus hijas pequeñas, sacaron a todos los miembros de la iglesia, estaban en invierno, 20 grados bajo cero, una cosa así. Cerca de ahí pasaba un río muy grande, y entonces la KGB con sus armas le dice a los cristianos, al pastor y a la gente, que se desnuden, se quiten toda su ropa, y ellos se desnudan, quitan toda su ropa, entiéndame, 20 grados bajo cero, y entonces les dice: métanse al río. Una persona sana entrando a un río a 20 grados bajo cero, el río debe estar aún más frío, no sobrevive por más de 5 minutos. El agua empieza a hacer un trabajo de congelamiento, se siente como muchos cuchillos que penetran tu cuerpo, y les dicen: si ustedes quieren vivir, nieguen a Jesucristo, digan que Jesús no existe, que Dios es un Dios falso, y métanse y serán, pues ponen su ropa y ponen a sus casas, pero si no, van a entrar a ese río si no niegan a Jesús. La gente empezó a desnudarse y a meterse al río así en esas condiciones. De pronto el pastor entra con su esposa y sus hijas pequeñas al río, y sus hijas empiezan a llorar por el frío junto con otras personas, ¿verdad? Y el pastor no lo resiste, y entonces quiere salirse del río, y la congregación, que eran como unos 80, dice: no, pastor, no te salgas, y empieza a ver ahí
lamentos, imagínese usted la escena. Entonces, uno de los soldados, policías KGB, se acerca para ayudar al pastor para salir de ese río, y él se queda asombrado, este policía, y entonces empieza a desnudarse, y le dicen los demás: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y dice: es que estoy viendo cómo arriba de toda esa gente hay coronas y hay luces que parecen ángeles, no sé, yo no los conozco, pero si eso es real, yo también quiero tener eso. Y empieza para meterse al río, y finalmente se mete junto con los demás. Ahí en cuestión de segundos, minutos, recibe a Jesús, y mueren una comunidad como de 80 personas por no negar su fe. También recuerdo otro testimonio de Josué Irión, testimonios reales que vivió él, donde viaja en un camión con lubricantes, pero realmente en las paredes del camión, arriba y abajo y en el piso, estaba repleto de pequeñas Biblias, muy pequeñas, y llevaba cientos de Biblias, y viaja del este de Europa hacia San Petersburgo, y entonces llega ahí a ese lugar, llega a Moscú, y entonces deja una parte de San Petersburgo, llega a Moscú con otra parte de Biblias, pero se le pierde la dirección de la iglesia clandestina donde tenía que llegar a dejar sus Biblias. Y él se mete a un hotel, Josué Irión, y le dice a Dios: a ver, Dios, el negocio es tuyo, las Biblias son tuyas, la misión es tuya, así que aquí tengo una pluma y tengo un papel. Dime, ve hablando que yo voy escribiendo la dirección de la iglesia que está clandestina. Y sabes, te estoy esperando. Y se queda sentado ahí en el escritorio varias horas, mientras afuera estaban a 20, 30 grados bajo cero. Y entonces Dios le dice, después de un tiempo, un rato de estar orando, le dice: a ver, sí, las Biblias son mías, sí, la misión es mía, pero era tu responsabilidad llegar y entregarlas. Tú perdiste la dirección, así que nada de que vaya hablando y tú escribiendo. Ponte a orar y ponte a ayunar, y espera que Dios te muestre cómo vas a entregar esas Biblias. Y Josué Irión se pone ahí sin comer por 3 días, sin tomar alimento y orando. Y entonces al tercer día: Señor, ahora sí, ve hablando que yo voy escribiendo. Y Dios le dice: no, nada que hablar, estoy escribiendo. Salte allá a la Plaza Roja y ahí te voy a mostrar. Y él se va a la Plaza Roja y está ahí, la plaza sola, no había nadie más en la Plaza Roja, y se sienta en una banca congelándose a 20 grados bajo cero, y está ahí varias horas y ya no resiste el frío. Y en eso llega un policía de la KGB y le dicen: ¿qué hace usted aquí? Usted no es ruso. Dice: no, yo soy americano. No, tampoco tiene acento americano. Bueno, nací en Brasil, pero soy hijo de israelitas, pero vivo en Estados Unidos y vengo trabajando aquí vendiendo aceites. Y le dice el policía: bueno, ¿pero qué está haciendo aquí? No, pues contemplando el paisaje a 20 grados bajo cero, ¿verdad? Dice: no, algo no está bien. Y Dios le habla y le dice a Josué Irión en la mente, le dice: dile que eres misionero y que traes un cargamento de Biblias. Y Josué Irión le dice: no le voy a decir eso, porque si le digo eso me va a meter a la cárcel y me van a matar. Dile lo que yo te mandé a hacer aquí. Y el policía: a ver, ¿cómo te llamas? No, pues Josué Irión, tu pasaporte, aquí está. Oye, tienes muchas visas de muchos países. Y Dios le dice: dile lo que viniste a hacer, que traes un cargamento de Biblias y vienes a hablar de la palabra de Dios. Y dice él: no le puedo decir eso porque si le digo me van a encarcelar. Y le dice el policía: ¿a qué te dedicas aparte de esto? ¿Por qué viajas tanto? No, soy vendedor. Y Dios le dice: dile que... Y entonces en ese momento ya no resiste Josué Irión y le dice: ya, soy misionero, traigo un cargamento de Biblias, hazme lo que quieras, mátame si quieres. Y el policía se le queda viendo y le dice: ¿dónde has estado? Te hemos buscado por 3 días, soy el hijo del pastor de la iglesia clandestina. Y él va y entrega esas Biblias. Pero cosas como esas suceden en medio de la persecución. Y aunque nosotros vivimos en una época o en un país o en un área de nuestro país donde no sufrimos esa persecución, la persecución es real. Y hay gente que no puede glorificar el nombre de Dios como nosotros. Hay gente que no puede reunirse como nosotros. Hay gente que no puede decir que es cristiana como nosotros. Hemos sido testigos nosotros en vivo, en persona, de iglesias que han derrumbado, por ejemplo, en Cuba, solo por ser iglesias, porque el régimen comunista no quiere que haya más iglesias. Pero esto no es exclusivo de nuestra era, y de hecho quizá es menos que otros tiempos. La persecución a cristianos
en el Imperio Romano se produjo de forma intermitente durante un periodo de más de 2 siglos y medio. Empezó con el gran incendio de Roma provocado por Nerón en el año 64 de nuestra era y terminó con el edicto de Milán en el año 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio, su cuñado, legalizaron la religión cristiana. Pero durante casi 3 siglos hubo una persecución contra la iglesia. Esta persecución del Imperio Romano contra la iglesia fue llevada a cabo por el Estado, es decir, el mismo gobierno perseguía a la iglesia y las autoridades locales de los pueblos, de las ciudades, perseguían a la iglesia a capricho de que se le antojara. Si tú eras un ciudadano del pueblo llamado, no sé, Monterrey, y te daba la gana, te caía gordo un cristiano, ibas con el juez y le decías, me cae gordo. Entonces iba la gente y asesinaba a los cristianos, los despojaba de sus propiedades o los corrían, los desterraban de su lugar. A partir del año 250, la persecución en todo el imperio tuvo lugar como consecuencia directa de un edicto que citó el emperador Decio. Decio levantó un edicto donde dijo al año 250, la iglesia es prohibida. De hecho, había una frase que era Iglesiam Elicitam, y era prohibida la iglesia en todo el imperio. Y ese edicto estuvo en vigor 18 meses. Hubo 1 año y medio de persecución encarnizada contra los cristianos, durante los cuales muchos fueron asesinados con las formas más crueles que se puedan imaginar, que no quisiera describir aquí, pero que están en los libros de historia. Incluso hay dibujos de los tipos de asesinato. Y otros solamente fueron desterrados, separados de sus familias, esclavizados por ser cristianos. Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo de la iglesia, porque lejos de que la persecución destruyera la iglesia, la persecución hizo que la iglesia creciera, incluso hizo que la doctrina cristiana se diera forma para que tuvieran sentadas las bases. Así que el historiador Tácito menciona que las revueltas causadas en Roma en tiempo del emperador Claudio por un tal Cresto, a quien podemos relacionar con Cristo más bien, es la causa de la expulsión de muchos judíos en Roma en el año 44, pero a partir de ahí empezó a haber una necesidad de organizarse. Se suele decir que hubo en total 10 persecuciones de la iglesia por el Imperio Romano en casi 3 siglos, decretadas por 10 emperadores, que son primero Nerón, después Domiciano, luego Trajano, después Marco Aurelio, luego Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, y la última y la más difícil fue con Diocleciano, quienes persiguieron a la iglesia de manera terrible. En realidad, aunque hubo 10 persecuciones según la historia o la tradición histórica, durante todo el periodo del Imperio Romano, 300 años, la religión fue prohibida, la religión cristiana fue prohibida y estuvo permanentemente bajo riesgo de persecución, y eso dependía de la aberración o desagrado que tuviera cada emperador. Había emperadores que les daba igual, no les importaba, pero había emperadores muy tremendos como Diocleciano, ¿verdad? O Decio, que ellos fueron encarnizadamente contra la iglesia. Durante largas épocas había tolerancia, pero luego también había bastante persecución y de repente estaba todo tranquilo y se enojaba un emperador, iban por los cristianos, agarraban principalmente a los líderes, a los pastores, a los obispos, y eran llevados y asesinados de maneras que usted no se imagina. Ahora, las 10 persecuciones tradicionales son 10 momentos en los que las autoridades centraban o iniciaban una cacería hasta pareciera deportiva. El que trajera más cristianos ganaba una recompensa, o más líderes cristianos. Pero la 10ª persecución, la última, la de Diocleciano, que inició en el año 303 y terminó en el año 313, superó a todas las demás en violencia y en crueldad.
fue la cúspide de la violencia contra los cristianos. Durante las diferentes persecuciones hubo gente asesinada de espada, ahorcados, crucificados, colgados, quemados vivos. Pero esta, quizá para mí, es la más impactante, la última de las 10 persecuciones históricas. Y esta es porque muchas familias completas, sobre todo de líderes, de los padres de la iglesia, de los obispos y pastores de la iglesia, era que agarraban al pastor y a su esposa, a sus hijos, los que tuviera 10, 12, 15 hijos, y eran desnudados y llevados al Coliseo romano, y ahí en el Coliseo, desnudos, eran puestos en el centro de la arena, que la arena es como algo, abajo había celdas y arriba lleno de madera y había arena, y ahí de abajo salían guerreros y de abajo salían leones y tigres. Entonces eran amarrados ahí en el centro, desnudos, y soltaban leones que tenían semanas sin comer. Entonces los leones iban y hambrientos despedazaban, como un gato o un perro despedaza un pedazo de carne o de pollo que usted le dé, así despedazaban a las familias. Y mientras la gente en el Coliseo romano, 40, 50 mil espectadores disfrutando el asesinato. Y a mí me pone a pensar cómo, digo, entiendo lo que es alguien que es ahorcado, es algo difícil de entender, duele, alguien que es asesinado con una espada, alguien que es quemado vivo, es doloroso, pero yo me pongo a pensar en que un padre de familia, no sé, digamos 40 años, con su esposa y sus hijos pequeños de 4, 5, 7, 8 años, 10 años, no sé, lo ponen ahí y viene un león y tú ves cómo desmiembra a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Yo me pongo a pensar, qué terrible es esto. Qué terrible es que nosotros seamos espectadores de la muerte de aquellos a quienes amamos. Usted póngase a pensar en el ser que usted más quiere, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, su primo, yo no sé. Y póngase a pensar que está con él desnudo en una arena donde 50,000 personas lo están viendo, y que sale un león y empieza a devorar a ese ser que usted ama. Qué terrible. Pues quizá no alcanzamos a dimensionar, pero si lo pensamos bien, es algo terrible. Es algo que pocos pudiéramos soportar, o casi nadie, yo no sé. Para mí sería algo insoportable. Pero los cristianos que vivían en Roma, en la época de Pablo, estaban pasando por estos momentos. Por eso el apóstol Pablo toma tiempo para escribirles una carta y dejarles saber a esos cristianos que eran echados a los leones que no hay nada ni nadie que pueda separarlos de Cristo y de su amor inquebrantable. Comienza diciéndoles que ni la muerte ni la vida podrían separarlos del amor de Dios. Quería darles la seguridad espiritual de que, sin importar cuáles fueran las circunstancias por las que estuvieran pasando en ese momento, podían estar seguros y confiados en el amor del Señor, aún en las peores circunstancias. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, donde leímos 35 en adelante, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni emperadores, ni leones, ni hambre, ni enfermedad, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. Yo te pregunto a ti en esta mañana, o en esta hora ya, ¿puedes creer que Dios te ama cuando pasas por las pruebas más grandes de tu vida? Cuando muere tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿puedes creer que Dios te ama en medio de esa prueba? ¿Puedes creer que Dios te ama aun cuando lloras de dolor
por la pérdida de aquellos que amas y cuando no entiendes por qué Dios hace esas cosas. Dicen que Dios es incomprensible. Puedes creer en su amor aun cuando no lo comprendas. Hay un mundo espiritual invisible que la palabra de Dios nos ha revelado, porque no tenemos la capacidad, pero la palabra de Dios nos ha revelado ese mundo invisible que es más real incluso que lo que nosotros vemos en este momento. Y ese mundo invisible dice que hay una máquina, una horda de enemigos en contra nuestra, y que esos enemigos sin descanso buscan la manera de lastimarnos, de deprimirnos, para que perdamos nuestra comunión y relación con Dios. Pero el amor de Dios nos cubre y podemos descansar bajo su protección. Por eso dice el apóstol Pablo: ni ángeles ni potestades pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente ni lo futuro, ni el presente con su inestabilidad, ni el futuro con su incertidumbre, dijo el erudito bíblico Vicentini, podrá separarnos del amor de Dios. Nada hay si tú quieres. Nuestro presente y nuestro futuro, por incierto que sea, está en las manos del Señor. Él es sabio, es soberano, y en su providencia ha diseñado un plan perfecto para nuestras vidas, para la humanidad en general. Pero le dijo a Jeremías: tengo planes de bien y no de mal. Y le dijo a David: tengo un propósito que voy a cumplir en tu vida. Y si quedó grabado en la escritura, si quedó escrito aquí que hay un propósito para David, que hay un plan para Jeremías, no es porque esté de manera retórica o metafórica, está ahí para decirte a ti y a mí que también Dios tiene un plan para nosotros. Independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, aunque esté muy difícil la situación, Dios está en medio del asunto de tu vida y de la mía. Por eso dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Imagina un problema que tú tengas, cualquiera que sea, pudiera ser muy grande, pudiera ser tan grande que opaque el sol, que trastorne tu vida, que derrita tus fuerzas y cambie tus sentimientos y emociones. Pero si tú piensas en ese problema tan grande y luego volteas a ver a Dios, inmediatamente te darás cuenta que Dios está por encima de ese problema, porque Él es todopoderoso, Él es soberano. Cualquier situación que pudiéramos estar pasando encajaría en alguna categoría de las que menciona Pablo: hambre, desnudez, persecución, vida, muerte, ángeles, principados, demonios. Yo no sé, cualquier situación que tú vivas en este momento pudiera encajar en esa descripción. Pero también dice Pablo que nada puede separarnos del amor de Dios. Sea que vivas en opulencia, sea que vivas en pobreza, sea que vivas en fuerte salud o en miserable enfermedad, sea que vivas enojado, alegre o triste, pero en medio de tu situación, de cómo tú vivas, si tú amas a Dios, nada te puede separar de ese amor. Y finalmente tu vida en esta tierra será de 70, 80, 100 años y después vas a morir. Y no importa si acumulaste riquezas o no acumulaste riquezas, no importa si fuiste próspero o exitoso o fuiste miserable, aquí lo que importa es cuánto hayas acumulado de amor por el Señor. Porque el amor no te hará que no te separes de Dios. ¿A qué le temes? ¿A la muerte? ¿A la soledad? ¿A la tristeza? ¿Al quebrantamiento? ¿Al futuro? ¿A las personas? ¿A perder tu empleo? ¿A qué le temes? El apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Preocúpate por amar a Cristo. Busca amar a Dios. Porque si tú amas a Dios, en medio de lo incomprensible que pueda ser Dios, porque Dios es incomprensible, dicen por ahí. En medio de la incomprensibilidad de quién es Dios, cómo es Dios y por qué permite Dios ciertas cosas. Si tú lo amas, puedes superar todas las pruebas. Si tu prioridad es recibir y disfrutar el amor de Cristo, verás que todos los temores que tú tengas comenzarán a desvanecerse y podrás experimentar la verdad de que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37 de Romanos 8. Somos más que vencedores en todas las cosas en medio. Ahora quiero que piensen en esta carta que leímos y en este pasaje, Romanos 8. La gente de Roma, la gente cristiana de Roma vivía pobre, con una sola muda de ropa, comían migajas y miserias, la mayoría de ellos, y vivían perseguidos, ocultos por su fe. Hay cartas de los emperadores, algunos actas incluso de sentencias de muerte, donde en la sentencia se puede leer. Tengo un libro que se llama Historia de los Mártires, donde se puede leer, yo leí una sentencia en ese libro de Historia de los Mártires de Justo González, donde dice que se sentencia a muerte a tal persona por la fe en ese Dios que es invisible y que no existe, y por lo tanto será asesinado con la espada, crucificado, decapitado. Imagínate vivir en esas circunstancias que tú no vives ahora, pero que ellos vivieron en ese tiempo. Y Pablo les escribe con su puño y letra, les dice: mira, pase lo que pase y vivas lo que vivas, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Fácil es escuchar esto y oírlo cuando tenemos nuestra vida resuelta, pero qué difícil es escuchar esto y entenderlo cuando estamos en medio de una situación difícil. Sin embargo, Pablo dice que somos más que vencedores en medio de aquel que nos amó. Dicen que Dios es incomprensible. Lo que Él hace es incomprensible, pero nos ama infinitamente. Dice Job capítulo 9, versículo 10: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Dice Job capítulo 9, versículo 11: He aquí que Él pasará delante de ti, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Y el versículo 12 dice: He aquí arrebata. ¿Quién hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces a Dios? Dios es incomprensible. Dicen que es cercano a nosotros, sin embargo también dice la palabra que llena el universo. Cabalga en el torbellino, dice la palabra, y con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Se ríe de los poderosos. Dicen que Dios es incomprensible. Los montes tiemblan ante Él, seca el océano, y con un solo soplo le dio vida a toda la humanidad, miles de millones, pero Dios es incomprensible. Dicen que Dios es incomprensible porque Él da y Él quita. ¿Y quién puede cuestionar a Dios por lo que hace? Muchos momentos en tu vida, amado hermano, serán incomprensibles. Pérdidas y dolor vendrá a tu vida y será incomprensible. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios me quitó? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad, esta muerte, este dolor? Luchas, escasez, pruebas, pérdidas. Dicen que Dios es incomprensible, pero más allá de los caminos misteriosos de Dios está el amor. Y ahí es donde tenemos que llegar a esa madurez. Este mensaje no es fácil, pero quiero que lo escuches. Quiero que lo recibas. Y ojalá me pueda explicar suficientemente bien. Dicen que Dios es incomprensible y lo es. Pero la madurez no se trata de lo que Dios te va a dar ni lo que tú poseas.
No se limita a oraciones pequeñas, a oraciones de Señor bendíceme, Señor dame, Señor provéeme, Señor quiero esta casa, quiero este trabajo, quiero este sueldo, quiero este coche o peticiones válidas. Señor, sana mi cuerpo, sana a mis hijos, sana a mi papá, a mi mamá, sana a mi esposa, a mi esposo. Señor, líbrame de esta persecución. No quiero ser perseguido. Son oraciones válidas, pero no importa. Porque Dios lo que quiere es que tú madures en su amor, que crezcas en su amor. La madurez no se trata de cuánto te puede dar Dios. Se trata de que lo ames a pesar de que no te dé nada. Incluso Job capítulo 1, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y podemos decir gloria a Dios sin emoción y gloria a Dios con dolor, pero podemos decir gloria a Dios. Dicen que Dios es incomprensible, pero de ti depende madurar en ese amor. No es tener una vida resuelta, no se trata de no tener problemas ni triunfar siempre en todo. Se trata de permanecer en el amor. Incluso, aunque algunas religiones dicen que la vida eterna es el conocimiento, tampoco es el conocimiento. El amor lo supera todo. El amor ciego, el amor confiado, total, dependiente. Dice Corintios capítulo 13 que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Dicen que eso es incomprensible. No lo sé. Solo sé lo que Dios dijo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Dios. Preocúpate por ser amado por Dios y por amar a Dios. No sé qué esté en tu vida pasando en este momento. No sé si tengas dolor porque murió alguien, o porque perdiste un empleo, o porque no tienes dinero, o porque estás enfermo, o porque estás solo, o vives en depresión. Yo no sé qué estés pasando, pero yo te puedo decir que lo que tú pasas en este momento, alguien más lo vivió, y fueron los cristianos de Roma en el primer siglo, segundo y tercero de historia. Y ellos murieron devorados, despedazados, desmembrados por leones, colgados, quemados, ahorcados, decapitados. Y Pablo les dice: nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, si tú así lo decides. Y puedo contarte testimonios personales de cómo he vivido pérdidas de diferente tipo, dolor, escasez, necesidad. Pero una sola vez, conocí a Jesús, decidí seguirlo y aquí estoy hasta el día de hoy. Y nada cambiará mi fe. Y mi fe no es una fe que yo declare y decrete prosperidad, sanidad. Me gusta hacerlo, orar por la gente. Mi fe es: yo sigo a Jesús pase lo que pase. Esa es mi fe. Tenga o no tenga, pierda o no pierda. Como dicen los matrimonios, en salud y en enfermedad, sea que mejore o empeore tu situación, seas más rico o más pobre. Así decidí amar a Dios. Dicen que Dios es incomprensible. Lo es, pero su amor está disponible para ti y para mí. Si tú logras amarlo, si tú logras aferrarte a Él, estoy seguro que nada te podrá separar. Inclusive ni tus propias decisiones podrán separarte del amor de Dios, pero esa es tu decisión. Nadie puede decidir por ti. Así como la muerte es personal, también la decisión de seguir a Cristo es personal. Tú decides si lo sigues o te alejas. Pero si lo amas, nada te podrá separar de su amor. Vamos a orar.